Pro y Contra. Gracias por esta comunicación. Muchas gracias, un gusto poder comunicarme con ustedes. Pablo, decíamos antes de iniciar esta conversación, tenemos diferentes federaciones, comunidades nativas en la región Loreto, que usted las conoce también, por supuesto, están entrando en una situación de desesperación por la falta de alimentación. No hay acceso a que ellos puedan llegar a lo que se conoce como las chacras, porque tienen que trasladarse vía fluvial a su chacra a traer los alimentos. Para atenderse en un centro de salud también tienen que ir vía fluvial al centro de salud. No hay medicamentos, no hay alimentos, no hay acceso a los colegios incluso. Nos han pasado videos también de niños escolares que buscan la forma de atravesar hasta caminando muchas veces el río para llegar a su colegio. Esta situación, don Pablo, ante la falta de respuesta inmediata de un Estado desde el punto de vista regional, local y nacional también, generaría grandes conflictos sociales. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero que nada, habría que señalar de que este no es un problema exclusivo del circuito petrolero, ¿no? O sea, este es un problema que está viviéndose en buena parte de la Amazonía peruana justamente por un fenómeno climático que tiene que ver con la falta de lluvias y que ha ocasionado esta situación inédita, ¿no? En la Amazonía peruana, que es que los ríos están sin agua, está vaciante, que impide obviamente que las personas se puedan trasladar en estos lugares porque la movilidad, el transporte que se desarrolla en la Amazonía peruana es vía fluvial, ¿no? Entonces, al no contar con agua, obviamente se ha ocasionado estos problemas de imposibilidad de, digamos, de transportarse y de esa manera también que pueda llegar, mencionado, ayuda, tipo, digamos, de medicinas, que los puestos de salud estén abastecidos o que en los colegios incluso lleguen los profesores y los alumnos. Entonces, esta es una situación sumamente compleja, muy difícil de resolver. Hace poco también hubo un fenómeno similar en Panamá, en el cual la falta de lluvias impidió que se pudiera usar el canal de Panamá, ¿no? Entonces ahora pareciera que esto se ha trasladado hacia la zona de la Amazonía y estamos teniendo entonces esta situación. Eso nos lleva a dos reflexiones. Una, a tratar de entender, digamos, cuáles los fenómenos climáticos que nos están afectando y, por lo tanto, buscar soluciones. Una de las causas de esta situación sería la agresiva deforestación que está ocurriendo en buenas partes de la Amazonía peruana y brasileña, ¿no? Que ha ocasionado esta situación gravísima. Entonces, ahí tenemos que comenzar a ver, digamos, cómo vamos a atender este tipo de situaciones. Y por otro lado, es necesario tratar de tener un manejo de estas posibilidades, digamos, que podrían ser más recurrentes en el futuro para ver cómo vamos a abastecer estos pueblos, estos lugares, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que esta situación de desorden, de crecimiento desordenado que ha tenido la Amazonía peruana en los últimos 40 años prácticamente, nos ha llevado pues a no tener de alguna manera vías de comunicación para emergencias de este tipo. Entonces, nosotros sabemos que en el circuito petrolero tenemos, no sé, 200 pueblos, 200 pequeños asentamientos humanos que se han ubicado a lo largo del río Marañón y a lo largo del oleoducto norperuano y en las zonas, digamos, donde está las, digamos, operaciones de petróleo, ¿no? Que han sido, digamos, formadas por gente que se ha ido agrupando en los lugares en donde hay este tipo de actividades para buscar
obviamente, beneficios económicos, atención de salud, atención, digamos, de educación, ¿no? Y mejorar sus condiciones de vida. Entonces, este desorden hace que sea sumamente complicado repartir ayuda, por ejemplo. O sea, ¿cómo se hace para llegar a 200 o 300 pueblos, ¿no? Que están comunicados por vía fluvial? Entonces, armar una especie de puente aéreo para 300 pueblos es sumamente complejo desde el punto de vista logístico. Exacto. Entonces, eso nos lleva a tener a esta reflexión real de la falta de desarrollo territorial que ha habido de parte de las autoridades, tanto nacionales como regionales, porque esto ya no es tanto una responsabilidad estrictamente del Ejecutivo, sino de los gobiernos regionales, ¿no? Ya los gobiernos regionales van a cumplir en el Perú un cuarto de siglo, y en este cuarto de siglo siguen caminando con muletas, digamos, ¿no? Esperando que el gobierno nacional resuelva una serie de problemas cuando en realidad son sus competencias desde hace mucho tiempo y siguen mirando al gobierno nacional como el que tiene que hacerlo todo, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es un problema de competencias porque... Se fue la... no le escuchamos, don Pablo. No, se fue el audio, parece que de don Pablo Bryan está así en imagen, pero no escuchamos el audio. A ver si mejoramos eso. Y nos comentaba precisamente don Pablo sobre esta falencia que tiene actualmente los gobiernos regionales. No estamos hablando solamente del gobierno regional de nuestra región, son todos los gobiernos regionales, nos decía don Pablo Bryan, que ya están cumpliendo ya casi el cuarto de siglo y todavía siguen dependiendo desde los fondos, desde el apoyo del gobierno nacional. Entonces, que están andando aún en muletas y eso tiene que ir mejorando, por supuesto. Estamos ya, hemos retomado la comunicación con don Pablo Bryan. Sí, don Pablo, lo escuchamos. Sí, bueno, lo que decía es de que hay que comenzar a pensar más en estos procesos de ordenamiento territorial, dónde vamos a poner los centros de salud, dónde vamos a poner, digamos, dónde van a ser los lugares en donde tiene que haber un crecimiento urbano. No podemos tener, pues, 300 o 400 lugares, ¿no? De esta manera distribuidos. En ninguna parte del mundo ocurre una cosa como esta. Tenemos que tener centros, digamos, muy bien desarrollados y desde ahí que se ramifique la ayuda para que pueda ser más fácil. Y este es un tema que tiene que ser consensuado, que tiene que ser estudiado, que tiene que haber obviamente una propuesta desde el punto de vista técnico, y esa propuesta desde el punto de vista técnico tiene que ser concertada, tiene que ser articulada con la gente y los pobladores del lugar para ver cómo se hace esto más factible y se trata de ver. Estas soluciones, eh, digamos, se vuelven imprescindibles y se notan su ausencia justamente cuando hay este tipo de situaciones de crisis. Entonces necesitamos ya pensar de una vez por todas en estos temas de ordenamiento territorial. Y como dije, esta es una responsabilidad de los gobiernos regionales y locales que debieran comenzar a pensar cuál va a ser el desarrollo territorial que va a haber en estos lugares, ¿no? No podemos seguir en este tipo de situaciones en donde, fíjese lo que costaría poner colegios en todos estos lugares o poner plantas de agua, ¿no? Es O una centros de situación, salud, ¿no? o centros de salud, ¿no? Entonces, porque además si uno se pone a ver cuánta población hay en esa zona, es una población bastante pequeña, ¿no? Entonces, no, pero que está distribuida en una gran extensión de terreno. Entonces, se necesita, como repito, un ordenamiento territorial que nos ayude a resolver este tipo de problemas, a poder llevar atención más rápido y a poder dar una serie de servicios que son imprescindibles para los ciudadanos de esa zona, pero que mediante esta diseminación poblacional en un territorio tan vasto y tan complicado de acceder
y al que es tan costoso acceder, porque no hay que olvidarnos también que así hubiera ríos en este momento, digamos, navegables, llevar ayuda a 300 aldeas o 300 pequeños poblados es muy, muy complicado y muy costoso, ¿no? Lo que se tiene que hacer entonces, don Pablo, de acuerdo a lo que usted nos comenta, es ir focalizando, ¿no?, los puntos a través del cual serán estos centros de, digamos, de apoyo hacia donde se va a distribuir luego a otras comunidades más pequeñas. Hace unos días conversábamos con algunos representantes de comunidades nativas, principalmente de la zona del Chambira, y nos decían que el Estado no entiende que ellos son diferentes comunidades y que a veces el Estado construye un centro de salud en una zona a la cual todos tienen que llegar y pedían ellos que se construyan, lo ideal para ellos sería que se hagan centros de salud por cada comunidad. Eso es bastante costoso, es bastante complicado también, entendemos, y como usted lo acaba de mencionar también, muchas veces estas comunidades no tienen una gran población, son grupos muy pequeños como para que el Estado pueda hacer una inversión de tal naturaleza también, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un problema de que todo el mundo quisiera tener pues una posta médica al costado de su casa, ¿no? O lo más cerca de su casa, sobre todo en lugares en donde la accesibilidad es tan complicada. Pero digamos que hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir. Y eso no solamente ocurre en el Perú, ocurre en todas las zonas rurales del mundo. O sea, incluso en países muy avanzados como en Estados Unidos o en Alemania, ¿no? Uno no encuentra en todos los pueblos un centro de salud, o no encuentra en todos los pueblos un colegio, ¿no? Los colegios están digamos, distribuidos a distancias a las que puedan acceder toda la gente que vive en las zonas rurales. Tampoco hay, digamos, que en las zonas rurales que he tenido la oportunidad de conocer, por mis viajes en Estados Unidos, por ejemplo, no es que en todos los lugares haya agua potable que digamos, sale de las casas, ¿no? Sino que son pozos de agua, etcétera, ¿no? Entonces hay distintos mecanismos para la gente que vive en las zonas rurales. Y lo mismo pasa en las zonas rurales de la sierra y lo mismo pasa en las zonas rurales de la costa. O sea, hay situaciones que obviamente han ido mejorando a lo largo del tiempo, pero que repito, se ponen sistemas de otro tipo, porque la situación en el Perú es que tenemos mucha población, pero diseminada en un territorio sumamente complejo. También las zonas de la sierra en el Perú son difíciles de acceder debido a las altitudes, debido a las quebradas, debido a un territorio bastante, digamos, montañoso, escabroso, que hace difícil digamos, el traslado de un lugar a otro, ¿no? Entonces, esta situación es en ese sentido similar a la de las selvas, solo que en las selvas, claro, tenemos los bosques, la vegetación y las distancias son mucho mayores y complican más el traslado de la gente. Entonces, y ese tema es un tema que hay que discutirlo y hay que verlo. Como decía, o sea, se necesita establecer cuál es el ordenamiento territorial, en qué lugares vamos a crecer y en cuáles no, porque también eso implica una serie de situaciones como, por ejemplo, deforestación, como digamos, una situación muy grave por ejemplo, afectación a la fauna del lugar, ¿no? Y como consecuencia tenemos estas difíciles condiciones como las que acaban de ocurrir con esta vaciante de los ríos, que se deben obviamente a cambios climáticos, a fenómenos climáticos que están relacionados con el mal uso que le estamos dando a las selvas y a los bosques, ¿no? La sobrepoblación, el tema de la sobrecarga de la utilización de recursos maderables para convertirlos después en zonas de cultivo, ¿no? U otros, digamos, otros tipos de actividades, ¿no? Como es, por ejemplo, la minería ilegal o la tal ilegal, etcétera. Ese tipo de situaciones son las que vienen complicando seriamente
la posibilidad de que haya lluvias y que haya una gran cantidad de población digamos, se ve afectada, ¿no? Entonces, Exacto. tenemos que pensar en todo esta, es un problema macro que no tiene que ver, que se refleja en esta protesta de una comunidad que siente que no tiene atención de salud o no tiene atención de educación, ¿no? Pero que en realidad es un problema mucho mayor, macro, y no veo que ninguna autoridad regional, ninguna autoridad local esté hablando de este tipo de situaciones. Entonces, creo que el tema pasa por un involucramiento mayor, ¿no?, de las autoridades regionales y estos problemas no se van a resolver con una huelga, ¿no? O no se van a resolver con protestando, ¿no? O sea, se va a resolver sentándose en la mesa, pensando cuál es el desarrollo territorial que queremos en estos lugares, cuáles son las actividades económicas que vamos a permitir y cuáles no, y en qué lugares y en dónde y cómo se van a hacer. Entonces, esta situación pasa por que comencemos a pensar seriamente en cómo vamos a convivir dentro de la Amazonía peruana, qué actividades económicas se van a desarrollar ahí y dónde se van a ubicar las poblaciones que ya residen en estos lugares. Esta situación ya es una emergencia, se tiene que hacer. Se ha venido, digamos, dilatando esta situación, se han estado buscando parches y remedios, como por ejemplo los planes de desarrollo de la Amazonía, que nunca se han cumplido, porque claro, es imposible ponerle 200 plantas de agua potable a todos estos lugares, y ahora lo que van a pedir la gente, entonces como los ríos no funcionan, entonces queremos 200 carreteras, ¿no? Lo Claro. cual va a generar una mayor destrucción de la Amazonía, porque sabemos que las carreteras, este tipo de infraestructura, lo que hace es generar trochas para que después la gente vaya entrando y vaya ocupando los distintos lugares y que son, digamos, ecosistemas bastante difíciles de manejar y que posteriormente se comienzan a armar desiertos, ¿no? O sea, hace poco leía de que uno de los desiertos certificados más grandes del mundo ya queda en Brasil, en una zona de la Amazonía, que era antes de la Amazonía. Entonces, eh, vamos a complicar más la situación climática si es que comenzamos a buscar soluciones de este tipo, ¿no? Como carreteras, etcétera. Entonces, ha llegado el momento de que las autoridades, los pobladores de estas zonas, los ciudadanos de todos estos lugares, junto con los técnicos, se sienten y busquemos un modelo de desarrollo territorial para la Amazonía peruana de una vez por todas, que es algo que nos ha venido faltando. Y no podemos pues esperar que desde el Ejecutivo se haga esto y se arregle esto, ¿no? Se tiene que buscar, tiene que ser una cosa que los propios gobiernos regionales, los propios alcaldes comiencen a pensar, ¿no? Y esta situación de amenazas y de paros, ¿no? Que es la fórmula con la que estas comunidades se han venido relacionando con el Ejecutivo y con los gobiernos regionales, no va a resolver ningún problema, que este es un problema climático que sobrepasa por completo las competencias, ¿no? O sea, tendrían que hacerle un paro a Dios, no sé, para pedir lluvias o algo de ese tipo, ¿no? Entonces, repito, esto pasa porque nos sentemos y comencemos a planificar realmente cuál va a ser el desarrollo territorial en estos lugares. Sin esas, digamos, discusiones que tienen que tener un carácter técnico, pero también una visión, digamos, social y política, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Exacto, y entender por supuesto que es bastante complicado para el Estado poder ejecutar este tipo de pedidos, de obras como centros de salud. Imagínense en cada una de las comunidades, ya lo mencionaba usted, más de 200 comunidades que podamos tener y cada una pues contando con estos servicios particulares, ¿no? En cada comunidad se vuelve bastante complicado también para comunidades que muchas veces no superan una gran población, ¿no? Y podría así focalizarse espacios donde
finalmente se puedan ir generando estas atenciones del Estado, estos servicios del Estado para que puedan acceder diferentes comunidades de la zona, por ejemplo, ¿no? Bien, don Pablo, muchísimas gracias por esta conversación y vamos a estar, por supuesto, en contacto con usted más adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bien. Buenos días.